Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que en cierta manera escapa el radar habitual de los textos que se comentan acá, pero que además nos va a llevar, y es la parte por la cual lo tenemos en lista, a la Edad Media y a un discurso muy interesante, cuáles son los cantares de gestas. Es una forma de la épica en la Edad Media y es bastante interesante. Los franceses lo tienen como uno de sus textos fundamentales, textos fundacionales, si los quiere ver así. Se trata, sin decirles más, de este, el Cantar de Roldán. Aquí tenemos la edición en particular de Juan Victorio, ya le vamos a decir, esto ha motivado sendos estudios de muchísimas personas. Aquí hay, este texto lo han comentado y han producido enjundiosos trabajos, desde Martín de Riquer a una cantidad de otras personas. Yo recomiendo en particular el trabajo de Martín de Riquer, que entiendo lo acaba de editar Acantilado de nuevo, no lo tengo en las manos, pero lo he leído y lo he tenido cerca y es un trabajo importante porque Martín de Riquer, quien es un hombre de la Academia, de la Real Academia, o fue, y tiene muchos estudios sobre todo sobre los cantos juglares, sobre los cantos en la Edad Media, entonces sabe mucho y está en su salsa, digámoslo así, con este tipo de trabajo. Pero lo que nos vamos a enfrentar nosotros acá es el tipo de cantares o formas fabuladas de la historia. Aquí tenemos dos versiones completamente disímiles sobre un hecho concreto que sí sucedió. Estamos hablando de la batalla de Roncesvalles. Esto fue una batalla que habría sucedido en el año 778 entre tropas de Carlomagno y, lo que sabemos hoy en día, algunos guerrilleros vascos en la zona navarra, en la zona de los Pirineos. Ya vamos a estudiar eso más en detalle. Ahora bien, eso es lo que sucedió y lo vamos a detallar en la parte histórica, que es una especie de relato paralelo a este, que es el relato fabulado que nos presenta el Cantar de Roldán, que a partir de una persona que pudiese haber estado allí, que fue muerta en ese combate, se estableció todo esto con personajes ficticios. Hay un malvado que se llama Ganelón, todo aquello que nos va a meter de frente en ese canto y en esa fabulación de la historia, que es muy importante y que durante siglos significó tantas cosas para el mundo de la Edad Media. Entonces, les decimos, primeramente lo que hay que saber respecto a esto. Hay dos historias en paralelo, la historia real de lo que sucedió y la historia fabulada. ¿Cuáles son los hechos reales o los que tenemos nosotros en noción histórica? Lo primero que hay que saber es que la península ibérica, como ustedes seguramente estarán al tanto, las personas que sintonizan este canal, desde más o menos el año 711 cae bajo dominio musulmán. Cuidado con lo que vamos a decir, es importante, hay que afinar los términos porque mucha gente dice dominio árabe. Dice, bueno, había tropas árabes allí, es cierto, pero también había tropas del norte de África. Entonces acá había un componente disímil y diferente de personas que estaban asimiladas al Islam. Mahoma muere, según se nos dice, en el año 632. A partir de él le suceden los llamados califas virtuosos o los cuatro califas virtuosos. En el último de los califas se produce una guerra civil importante y a partir de allí nace la primera dinastía del Islam, que es la dinastía Omeya. Estos sujetos no van a regir desde Medina, como se había venido haciendo, sino que van a trasladar su centro de operaciones a Damasco. Desde Damasco van a continuar un fenómeno expansivo impresionante del Islam. Y son esas tropas, precisamente, las que cruzan Gibraltar. Allí está un sujeto que se va a llamar Tariq ibn Yizad, estamos hablando del año 711, que cruza con tropas magrebíes, tropas de los omeyas, y domina a los visigodos. Él entra porque en parte lo habían invitado, esa especie de fractura que había entre diversos reinos visigodos en tal. Los invitan y bueno, el sujeto entró prácticamente como un cuchillo caliente en mantequilla, dominó, llegó hasta Toledo prácticamente en el primer avance y a partir de allí entonces empieza una dominación musulmana de España. Muchos de las personas que estaban en España, de los cristianos en principio, tuvieron que recluirse hacia la parte norte del país y de ahí en adelante comienza el fenómeno que nosotros conocemos de una manera generalizada como la Reconquista, que es ese fenómeno de unos 800 años, más o menos 700 y tantos años, en la cual va a culminar todo luego, muchos siglos después, con la toma de Granada o la Reconquista de Granada. Pero el punto es que los hechos son esos. Fíjense ustedes. Les digo 711, los dejé con Tariq ibn Yizad. ¿Qué sucede? Cuando la dinastía Omeya llega a su fin, eso es en el año 750, ellos son sucedidos por una nueva dinastía que se van a llamar los Abásidas. Los Abásidas
conquistan también en guerra a los omeyas y luego mueven su capital. Ellos son los que fundan Bagdad y van a ser parte del esplendor del Islam, con una cantidad de califas muy importantes como Harún al-Rashid, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ellos prácticamente exterminan a la élite omeya. Un sujeto que estaba allí logra escapar. Ese sujeto, llamado Abdel Rahman, nosotros lo vamos a conocer como Abdel Rahman I, se viene a España. España estaba en una situación geográfica bastante privilegiada porque, siendo al fin y al cabo una especie de península, estaba aislada, y entonces ya los abásidas tenían tanto territorio dominado. Imagínense ustedes, el imperio abásida llegó a tener en su mejor momento cualquier cosa desde las fronteras del Industán hasta Marruecos. Es decir, es un territorio quizá más grande que el imperio romano, una cosa realmente descomunal que era muy difícil de administrar. Este sujeto se escapó a España y entonces allí él pudo aislarse y él funda lo que se llama el Emirato Independiente de Al-Andalus. En particular, él llega a Ceuta y después puede hacer el Emirato de Córdoba. Lo cierto es que este sujeto entra en conflicto con algunas otras de las personas que gobernaban en otras ciudades también musulmanes y empiezan a tener guerras y problemas intestinos severos. Parte de esas personas que estaban descontentas con este Abdelrahman I empiezan a cortejar la idea de buscar apoyo en tropas foráneas. ¿Quién era en ese momento el gran poder ya que se estaba consolidando? Pues los carolingios, en particular Carlomagno, lo vamos a conocer luego como Carlomagno. Recuérdense, los carolingios habían sucedido a los merovingios y tenían ya una especie de consolidación dentro del continente importante. A este señor le va una embajada de estos personajes y entonces le dicen: mira, nosotros necesitamos tu ayuda, te podemos dar una cantidad de ciudades en retorno, de dominios, etcétera, etcétera. Carlomagno, en ese momento bastante joven, muy ansioso de poder, ya venía de la guerra contra los sajones, los había liquidado prácticamente. Él estuvo en guerra con los longobardos, es un tipo que estuvo muy activo en términos bélicos. Se le prende la idea y dice: yo creo que yo puedo hacer esto, y va con unas tropas hasta allá. Cuando se involucra, cuando cruza los Pirineos con sus tropas, y repetimos, estos son los hechos históricos, aquí no hay nada de fábula. Cuando él cruza esto, se da cuenta que uno de los sujetos que lo había invitado, el sujeto ya había hecho alianza con Abdelrahman. Entonces prácticamente empieza muy rápidamente Carlomagno a darse cuenta: está en territorio enemigo, las alianzas que creía que eran ciertas no lo eran, y la situación ha hecho un completo viraje. Él no ve la situación positiva para su empresa, lo que pretendía hacer, y entonces se retira. Esto duró aproximadamente unos 3-4 meses. Esto no duró mucho, en lo que se dio cuenta cómo estaba la situación, que el sujeto uno de los sujetos que lo había invitado, ya se había aliado con el otro que supuestamente era su enemigo, para quien lo habían traído a combatir, y todas aquellas promesas le dieron una ciudad, ese es cierto, pero no mucho más. Entonces Carlomagno simplemente dice: este problema no es mío, y se retira. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él se va retirando, esa es una tropa, imagínense ustedes, más o menos numerosa, lo que había enviado. Y cuando van pasando por el paso de los Pirineos, allí había guerrilleros vascongados, de los vascos que estaban allí. Y se supone que es uno de estos grupos que ataca a la retaguardia, valiéndose, por supuesto, un conocimiento de terreno y en la usual guerra de guerrillas que era muy común en la península ibérica desde tiempos romanos. Entonces, atacan acá. Y allí se produce un conflicto, un combate, y mueren unas personas allí. Mueren algunas personas del palacio, etcétera, etcétera, pero no más que eso. Y muere un sujeto que lo vamos a conocer nosotros como Roldán, pero que se llamaba realmente, la ortografía es bastante curiosa, algo así como Urodaldos, o una cosa así que al final pudiera resonar como Roldán, que es todo lo que va a dar pie para este nuevo cantar que vamos a escuchar. Esa es la historia. Para darle sustancia a esa historia, fíjense, nosotros hemos comentado acá, y usted puede revisarlo si le interesa, las crónicas de Eguinardo. Eguinardo escribió, recuérdese que Carlomagno produjo una especie de renacimiento cultural en su corte, tuvo gente muy docta, muy culta, entre ellas Eguinardo, que fue una persona que escribió la vida de Carlomagno, llena de todos los detalles de la corte y las anécdotas bélicas que pudo recopilar. Apelando a ese libro, que lo hemos consultado acá, usted lo puede ver si le interesa, en la página 65 me permito leerles cómo narra Eguinardo lo que debe haber sucedido en términos bastante escuetos y bastante simples. Aquí no hay literatura, aquí hay simplemente
una crónica de lo sucedido. Y fíjense ustedes cómo lo dice Guinardo. Dice acá en la página 65, mientras se combatía asiduamente y casi sin descanso contra los sajones, ya estaban colocadas las guarniciones a lo largo de los puntos estratégicos de las fronteras, Carlos atacó España con el mayor contingente bélico que pudo. Recuérdese que no fue que la atacó, era que lo habían invitado en cierta manera con unas alianzas y unas promesas de poder, de darle algunas ciudades, etcétera, etcétera. Dice, atravesó el desfiladero de los Pirineos, aceptó la rendición de todas las fortalezas y castillos que encontró a su paso y volvió con el ejército sano y salvo, si se exceptúa que a su regreso tuvo ocasión de experimentar algo la perfidia vasca en las mismas cumbres de los Pirineos. Como el ejército avanzaba en larga columna, a lo que obligaba la estrechez del lugar, los vascos, emboscados en lo alto de los montes, porque la espesura de los numerosos bosques que hay en aquel lugar lo hace favorable a las emboscadas, se lanzaron sobre los bagajes y sobre los que cubrían la retaguardia, protegiendo a los que les precedían, y los arrojaron al fondo del valle. Una vez entablado el combate, mataron a todos hasta el último y, tras saquear los bagajes, se dispersaron con gran rapidez al amparo de la noche que ya se acercaba. En estas circunstancias, ayudaba a los vascos la ligereza de su armamento y la disposición del terreno que en esto sucedía. Por el contrario, la total inferioridad de los francos ante los vascos se debió a la pesadez del armamento y a su poca ventajosa situación en el lugar. En este combate mataron al senescal Eguinardo, se llamaba también como él, pero es otra persona, al conde de Palacio Anselmo y al prefecto de la Marca de Bretaña, Roldán. Repetimos, Uroldandus se llamaba algo así, pero le ponen Roldán acá, entre muchos otros. Este hecho no se pudo vengar inmediatamente porque el enemigo, tras cometerlo, se dispersó del modo tal que ni siquiera dejó un indicio del lugar en el que se le pudiese buscar. Esa es, por cierto, la traducción de Alejandra de Riquer. Repetimos, si tiene interés en saber más detalles de las crónicas de Guinardo, puede buscar la reseña que hicimos a propósito de ello. Pero estos son los hechos. Claro, Guinardo nos está ahorrando acá toda la parte de diplomacia y de relaciones que hubo cuando a Carlomagno se le invitó, cuando sucedió todo aquello, que él llegó a Francia, notó que el terreno había cambiado, que las alianzas eran otras, y simplemente dijo, aquí hay que retirarse. Pasando por esos desfiladeros de las montañas, ahí es donde estos guerrilleros lo atacan y matan a parte de su ejército, digamos parte de la retaguardia. Ahora bien, eso es lo que pasó. ¿Qué sucede? A partir de allí, y Carlomagno fue un hombre que dio pie a mucha fábula en su momento, por diversas razones, entre otras cosas por haber consolidado un imperio relativamente estable que se mantuvo incluso ya con su descendencia. Bueno, tuvo luego algunos problemas, pero sí mantuvo una coherencia, y además fue parte de ese renacimiento cultural que él mismo provocó, invitando gente a su corte, con los diversos textos que produjo, como la Vita Caroli y una cantidad de otras crónicas. Entonces empieza a darse la fabulación del hecho, y es así como nace el Cantar de Roldán. Repetimos, esto es, o daría pie para un análisis literario, un análisis incluso filológico, de gente que tuviese el conocimiento. Nosotros muy humildemente nos quedamos en la parte histórica y en la parte, de política de todo esto y de todo lo que está sucediendo. El Cantar entonces empieza a fabular sobre ello y ya produce una historia completamente en paralelo que guarda solamente la similitud o el punto común de la batalla de Roncesvalles 778, que se llama así ese ataque, pero que más allá de ello fabula una situación con un sujeto que se llama Roldán, con un sujeto que se llama Oliveros que le acompaña, con un obispo que se llama Turpín o Turpán, como lo quiera decir, que van en la retaguardia, y un malvado que es Ganelón, que se ha puesto de acuerdo con uno de los, el gobernador de una de las ciudades, en particular de Zaragoza, llamado Marsil, para atacar a estas personas. ¿Cómo sucede todo y de qué se trata la obra en sí? Lo primero que hay que decir es que de esto existen varias copias. El manuscrito que casi todo el mundo tiene como el más antiguo y el más fidedigno se encuentra en la Universidad de Oxford, más o menos del siglo XI-XII. Ese es el manuscrito sobre el cual se han hecho múltiples versiones. Y yo les decía que en español hay varias. Es decir, nosotros tenemos, les cité la de Martín de Riquer, pero anoté otras porque me parece que son importantes. Está, por supuesto, también el trabajo de Menéndez Pidal, ese es de los años 50, más o menos, del siglo XX. También está la versión de Ángel Crespo, es una versión bastante interesante, porque Ángel Crespo, que es un estudioso importante de este tipo de textos y de otros también,
él introduce una variable que es bien importante porque él lo llama el cantar de Roldán y pone Turoldo. ¿Por qué pone Turoldo? Porque en la última línea, y aquí tenemos entonces que irnos justamente a ese final de todo el poema, tiene 4002 versos. Pero ¿por qué cita a Turoldo? Porque Turoldo es la persona que firma el manuscrito de Oxford con una frase bastante, una frase bastante críptica, porque él dice, más o menos en la traducción que tengo aquí, dice, acá así acaba la gesta que Turoldus ofrece. Y entonces este sujeto Turoldus, además del cantar de Roldán, también se ha vuelto parte de la leyenda, porque hay varias personas que se llaman Turoldo. Hay una persona que incluso aparece en el tapiz de Bayeux, ese tapiz gigantesco que mide como 70 metros, en donde está narrada toda la gesta de Guillermo el Conquistador cuando se va desde Normandía a Inglaterra y combate allá llamado luego Guillermo el Conquistador por los ingleses. De manera que allí aparece un sujeto que se llama Turoldo en ese tapiz, que es una especie de narrativa bordada. Pero no se sabe a ciencia cierta quién fue, ni se sabe si él es el autor, es un compilador. Con el cantar de Roldán pasa como con Beowulf, pasa como con el Cid, pasa como con la Ilíada, guardando las distancias creativas de todo ello, por favor. Pero en el punto que pueden tener en común es que son creaciones que no se sabe si una persona se sentó y las hizo, lo cual se supone menos que hay el hecho que hayan sido cantadas y modificadas por diversas voces, por diversos pueblos, por diversas personas, añadiéndole o quitándole cosas. Eso es lo más probable, y que haya sido Turoldo, ya una persona del siglo XI probablemente, quien se sentase y escribiese este texto. Ahora les decía, hay en español varias. La de Crespo, por ejemplo, pone eso, ¿no? Turoldo lo pone como autor y pone el cantar de Roldán. Está la versión de Juan Victorio, que es la que tengo yo aquí presente con cátedra. Hay muchas más. Está la de Martín de Riquer también, que es del año 65. Luego el estudio que hizo. Está también la de Luis Cortés Vázquez. Es decir, hay varias para quien le interese el tema, porque es una de esas obras fundacionales que tiene aristas y que además presenta para el filólogo, para el historiador, para el literato, mucha pesquisa, mucha posibilidad de pesquisa. Sabemos entonces, por ejemplo, que un juglar llamado Tailleferrer cantó esto cuando Guillermo de Normandía iba hacia Inglaterra al combate, etcétera. Cantó algunos versos, de manera que se sabe que esto puede ser más antiguo que el siglo XI, a pesar de las modificaciones que tiene el texto. Según lo que nos dice el cantar de Roldán, llevamos a otro mundo. Aquí, según esto, bueno, Carlomagno habría conquistado España completa, salvo la ciudad de Zaragoza, que seguía gobernada por un sujeto que llamaban el rey moro Marsil. Es otra cosa, ¿no? Carlomagno jamás dominó la península ibérica, eso no es así, pero aquí lo ponen como que tenía en una campaña que duró 7 años, la pacificó completamente y la dominó. Marsil, este rey moro, le ofrece tesoros a Carlomagno y le dice que si él retira sus tropas y le deja su reino allí, le manda estos tesoros como una ofrenda, y el año que viene él va a ir a la ciudad donde esté Carlomagno y se va a bautizar, es decir, se va a pasar al cristianismo. Aparece un personaje ficticio que se llama Ganelón, que es un sujeto que lo presentan como padrastro de Roldán. Roldán a todas estas es como una figura caballeresca de estos tipos valientes que supuestamente son arrojados en el combate, no tienen miedo a las cosas, bastante imprudente, como vamos a ver a los ojos de la crítica contemporánea. Lo cierto es que este Ganelón al final es la persona que Carlomagno escoge dentro de la fábula, ¿no?, para que vaya a negociar con Marsil los términos de esa rendición y cómo es que él va a ir y tal y qué sé yo. Cuando Marsil recibe a Ganelón, Ganelón va con la traición en mente y le dice, mira, tú lo que tienes que hacer, si tú quieres que Carlomagno no vuelva, es reventar la retaguardia, porque él aprecia o mira con mucho cariño a Roldán y a Oliveros, que son las personas que se van a encargar de esa retaguardia. Si tú atacas esa retaguardia y a esa gente la matas, Carlomagno no va a volver para acá. Eso es una cosa que no va a suceder. Entonces ahí se fragua una especie de traición. Este personaje Ganelón no existió. Esto es absolutamente fabulado. Lo cierto es que quedan en la retaguardia Roldán, queda también Oliveros, que es su amigo, y queda el arzobispo u obispo, eso no lo tengo muy claro, a veces le dicen arzobispo, ¿no? Arzobispo Turpín o Turpán, con aproximadamente unos 20.000 hombres que son la parte trasera del ejército que va yéndose para allá. Marsil a todas estas se dice, según la narrativa, que envía 400.000 soldados. Tales cantidades, por supuesto, jamás existieron. No hubo esas infanterías, ni en las taifas, ni en ninguno de esos reinos tenía esa capacidad de movilización. Lo cierto es que entonces
Roldán, cuando lo atacan, él lleva una cosa que se llama el olifante, que es como un cuerno, se supone que es una especie de cuerno de marfil, de donde se le llama olifante, y entonces Oliveros, cuando ve el ataque y ve la cantidad de tropas que le vienen encima, le dice, mira, suena el olifante para que vengan las tropas de Carlomagno y se devuelvan, nos van a escuchar y se van a... Entonces Roldán dice que él no lo va a sonar, una imprudencia absurda, porque él se considera valiente y que van a enfrentar esto y él no va a dar ningún signo de cobardía. Lo cierto entonces es que a todas estas él no suena el olifante, bueno, los masacran a todos de una manera relativamente larga. Y al final, ya cuando se está muriendo, entonces sí suena el olifante. Entonces, esto realmente para el lector contemporáneo es un poco, sí, da un poco de impaciencia a la situación, porque Oliveros, que se ve que es un hombre muy práctico, le dice, pero ¿por qué no suenas esto? Que lleven a las tropas para enfrentar a este gentío que viene. Entonces, no lo voy a hacer, no lo hace. Y entonces ya cuando ve la situación inminente de muerte, entonces sí lo hace. Mataron al arzobispo Turpín, mataron a Oliveros, mataron al final a Roldán. Y entonces cuando escucha el olifante, Carlomagno vuelve. Cuando vuelve, entonces se sucede una especie de semblanza bíblica. Carlomagno empieza a combatir las tropas y pide al sol que se detenga. Esto para quien tenga una resonancia bíblica o conocimiento bíblico, les puede recordar a Josué combatiendo contra los amorreos, cuando se supone que Jehová detiene el sol para que ellos puedan eliminar al enemigo. Bueno, aquí sucede algo parecido. Entonces estas tropas de Marsil son eliminadas ya prácticamente al final, entre el río, la ciudad y todo aquello. Hay mucha narrativa épica que a nosotros nos puede gustar o no gustar. Sobre todo hay mucha repetición, y eso de las repeticiones, una escena es repetida desde diversos ángulos narrativos, eso hace ver que quizás realmente la prosa fue elaborada o la poesía fue cantada durante mucho tiempo y fue modificada, fue alterada, etcétera, etcétera. Lo cierto es que entonces, al final, ya cuando Marsil logra escapar a la ciudad, sus tropas han sido eliminadas, se aparece entonces un sujeto que viene a ayudar a Marsil, que ya lo había convocado, este sujeto. El nombre se me escapa, lo tenía por acá, porque se supone que el sujeto se llama, ya les voy a decir. Sí, el sujeto se llama Baligán y lo presenta la narrativa como el emir de Babilonia. Bueno, por supuesto, huelga decir que no había ningún emir en Babilonia, así como lo presentan, no había ningún Baligán, y ninguna de esas personas se fue hasta allá, hasta España, para ayudar a ninguno de esos gobernadores de Zaragoza llamado Marsil, supuestamente. De manera que usted puede darse cuenta de la factura literaria de todo esto. Pero es interesante porque en ese momento, cuando Marsil ya está prácticamente derruido, solo, ha escapado, está en su ciudad, llegan las tropas de este emir de Babilonia, que son muy numerosas, se entabla un combate. Carlomagno entonces ya lo mata a este señor y de esa manera pacifica la región, logrando pues una situación de equilibrio. Lo cierto es que queda el tema de Ganelón y la traición que hizo a Roldán. Cuando Carlomagno, y esto es una escena bastante interesante, Carlomagno se entera de la muerte de Roldán y ve el cadáver, llora e incluso se desmayó. Entonces eso hace ver que la dramatización plantea, según esto, aquella leyenda que supuestamente Roldán habría sido un hijo de Carlomagno, un hijo no reconocido, fuera de matrimonio. Eso también, por supuesto, es falso. Repetimos, era el gobernador de una provincia en Bretaña, etcétera, etcétera. Sí es el mismo sujeto del que hablamos, pero lo cierto es que para la fábula, Carlomagno entra en una depresión enorme, él se desmaya, tiene unas escenas de dolor muy conmovedoras dentro de todo esto, y entonces cuando vuelve a su corte dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a resolver este tema. Y entonces uno puede darse cuenta allí de una escena bastante interesante, cuál es la forma de hacer justicia en estas épocas. Es una cosa interesante porque Ganelón plantea su caso a sus familiares y entonces se dirime la justicia como se hacía en algunas partes de esos tiempos, que era que las partes contrastantes elegían un caballero. Entonces estos dos caballeros iban a combate, el que ganaba se asumía como la versión ganadora. Entonces Ganelón asume, un caballero lo asume su caso y lo va a representar, y un caballero asume el caso de Carlomagno y el dolor que ha sentido por la pérdida de Roldán y esta traición que se ha dado. Y entonces este sujeto, ellos se enfrentan. Gana el caballero que representa a Carlomagno, mata al otro, y entonces Ganelón ya con eso queda sentenciado. Lo llevan, lo sentencian a muerte y lo matan descuartizado, que era una forma terrible, con caballos amarrados, etcétera, etcétera, como se hacía. De manera que así es como culmina esta obra, de una forma un poco más y poco menos con hechos que vamos a tratar de presentarles. Entonces, le quiero dar ya la palabra a
Juan Victorio, para que usted pueda ver sobre el Cantar de Roldán la importancia que puede tener esto. Repetimos, dos mundos paralelos. El hecho histórico, que ya lo conocemos y lo podemos ahora refrendar con la introducción que presenta Victorio, y luego los hechos que están narrados dentro de la hermosa prosa que presenta el Cantar de Roldán. Repetimos, uno de esos puntos base de la literatura, en este caso de la literatura francesa, muy interesante porque el texto que está en la Universidad de Oxford tiene además ese francés normando que se hablaba a comienzos del siglo XI en zonas del sur de Inglaterra. De manera que es muy interesante esto. Fíjense ustedes, dice acá Victorio, página 9. El Cantar de Roldán imagina una España del año 778 completamente en manos de musulmanes. Como ustedes saben, eso no es así. Es decir, perdón, eso es así, pero es una cosa bastante distinta como él lo presenta con relación a la introducción o la intromisión de Carlomagno. Dice así: el autor del Cantar de Roldán tenía una cultura suficiente para saber que en los montes cántabros se había originado y se estaba desarrollando el reino cristiano astur-leonés. Tampoco ignoraba que Abdel-Rahmán primero se había proclamado emir independiente de Damasco o de la corte de Damasco y había establecido su capital en Córdoba en el 756, aunque le había costado no pocos esfuerzos imponerse a los señores que veían con malos ojos esta independencia y su prepotencia. Y desde luego sabía que los sarracenos, como él los llama, habían atravesado incluso los Pirineos y penetrado profundamente en Francia, hasta la posterior derrota sufrida ante Carlos Martel en el 732 entre Tours y Poitiers. Eso es cierto, el avance, repetimos, de esas tropas musulmanas, no encontrando quien les detuviese en su camino, llegaron y empezaron a incursionar hasta que se toparon con Carlos Martel, abuelo, por cierto, de Carlomagno, quien en esa batalla los frena. Y ya prácticamente estas tropas, me imagino que cansadas también de tanto avanzar en territorio, se quedaron con España, que ya era muchísimo para ellos. Lo cierto es que este Abdel-Rahmán, como les decía, él llegó allá, él se proclama emir, entra en conflicto. Esa es la historia real, la que les estoy contando. Y entonces una de estas personas pues va a donde Carlomagno, que se encontraba en la ciudad de Paderborn, por cierto, relativamente cerca de donde se les está escribiendo, estoy haciendo esto. Y entonces va y, bueno, tratan de decirle a Carlomagno que se involucre, él decide hacerlo, etcétera, etcétera. Eso es más o menos la historia que he procurado narrarles. Paso entonces, fíjense ustedes cómo ahora lo narra el Cantar de Roldán, y aquí comienzo ya la obra, estoy en la página 35. Se llama el capítulo 1, La corte de Marsil. Dice así: el rey Carlos el Magno, nuestro emperador, 7 años completo permaneció en España, conquistando hasta el mar esa tierra altanera. No hubo un solo castillo que se le resistiera, ni muro ni ciudades que no se le rindieran, excepto Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, enemigo de Dios. A Mahoma obedece, a Apolo reverencia, mas de nada le sirve. Su mal es un designio. Así comienza la obra, y como ustedes pueden ver, eso está totalmente fabulado. No es cierto, no es cierta esa gesta de 7 años supuestamente de Carlomagno dando vuelta en España. Eso no sucedió, estuvo un par de meses, y el poco tiempo que estuvo pues le sirvió para darse cuenta que estaba demasiado lejos y en territorio enemigo era demasiado el riesgo. Les leo más. Entonces aparece, les decía, la traición de Ganelón cuando Carlomagno, Marsil le dice, mira, vamos a negociar, etcétera, etcétera. Y Carlomagno decide, bueno, Ganelón, vaya usted y haga esto, ¿no? Y entonces viene a su presencia. Eso no le gusta a Ganelón, esa situación. Lo cierto es que allí le dan el guante y el bastón real para que represente al rey. Y dice el rey, Ganelón, venid a mi presencia para que recibáis el guante y el bastón. Son los francos, lo oísteis, quien han elegido. Señor, Ganelón dice, solo Roldán ha sido. Yo ya nunca le amaré mientras dure mi vida, ni tampoco a Oliveros, que es su fiel compañero, y a esos 12 pares, ya que lo quieren tanto, los desafío a todos aquí en vuestra presencia. Allí responde el rey, os veo muy airado, pero tenéis que ir, soy yo quien lo ordena. Iré, pero no habrá para mí garantía, no la tuvo Basilio ni su hermano Basán. Temía Ganelón que lo fuesen a matar en esa embajada a la corte de este supuesto rey Marsil que nos están presentando. Lo cierto es que este Ganelón, que lo presentan como una figura pérfida, recuérdense que aquí los personajes son bastante sencillos, son personajes planos que tienen una tendencia marcada, sea buena o mala. Si es buena es totalmente buena, si es mala es totalmente mala. Este Ganelón no tiene
una sola célula de bondad en su cuerpo, según parece. Y lo cierto es que cuando se topa con el rey Marsil, dice lo siguiente, página 58. Dice Marsil el rey: muy gentil Ganelón, mi ejército es muy grande, no lo veréis mejor. 400.000 hombres yo podría reunir. Carlos y los franceses, ¿los puedo combatir? Responde Ganelón: no será por ahora. De vuestros sarracenos habría muchos muertos. Olvidad las locuras. Teneos a la prudencia, dad al emperador cuanto podáis reunir, que no haya ni un francés que no se maraville. Con solo 20 rehenes que podáis enviarle, hacia su dulce Francia se volvería el rey. Solo su retaguardia dejará de esta parte. Ahí estará Roldán, su sobrino, yo creo, y también Olivero, el noble y el cortés. Ambos pueden morir, si me queréis creer, y el rey Carlos verá cómo su orgullo cae. Nunca más tendrá ganas de luchar contra vos. Así es como fragua Ganelón entonces ese ataque que se va a dar de parte de Marsil. Bueno, la situación sigue como les estaba explicando. Lo cierto es que efectivamente Carlomagno retira sus tropas, según lo presentan acá. Se está yendo, dejan entonces unas 20.000 tropas. Los números son realmente exageradísimos, pero bueno, vamos a seguir la parte de la ficción literaria. Deja a manos de Roldán, Oliveros, el arzobispo Turpin o Turpin, como lo quiera decir, y entonces ya empieza a darse cuenta Oliveros cuando vienen las tropas musulmanas que están absolutamente superados en número. Y este Oliveros, que es un hombre bastante pragmático y práctico, dice lo siguiente. Estoy en la página 79, esto es la estrofa, según veo aquí, 81. Ha subido Oliveros a lo alto de un monte, desde donde domina todo el reino de España. Y muchos sarracenos que están allí reunidos, relucían los yelmos engastados en oro, relucen los escudos y las lórigas gualdas, y veía las lanzas con sendos gonfalones. Muchas escuadras vienen, no las puede contar, y los hombres que hay le parecen 50, tantos que de su ánimo se apodera la angustia. Corriendo cuanto puede, desciende de aquel monte, llega hasta los franceses y cuenta lo que ha visto. Y dice entonces: allí, dice Olivero, he visto a los paganos, tantos que ningún hombre vio en su vida reunidos. Delante los tenemos, 100.000 con sus escudos, los yelmos bien sujetos, las lórigas blancas, las astas bien erguidas, las picas como ascuas. La batalla tendremos como nunca se ha visto. Mis señores franceses, Dios nos quiera valer. Mantened bien el campo, que no seamos vencidos. Los franceses responden: maldito sea el que huya, ni en peligro de muerte nadie os ha de fallar. Lo cierto es que Oliveros entonces le dice a Roldán, viendo la situación, todavía no se ha desencadenado la batalla, le dicen: mire, suena el olifante para que las tropas de Carlomagno nos escuchen y se devuelvan, que mientras estamos dando combate les va a dar tiempo de reforzarnos. Y entonces dice así: allí dice Oliveros: los paganos son muchos y de nuestros franceses me parece haber pocos. Compañero Roldán, tañed pues vuestro cuerno. Cuando Carlos lo oiga, con la hueste vendrá. Le responde Roldán: haría como un necio, pues en la dulce Francia perdería mi fama. Con Durandarte ahora yo daré grandes golpes. Saldrá llena de sangre hasta el oro del pomo. Los malvados paganos morirán en los puertos. Os juro yo que todos tienen la muerte cierta. Bueno, este Roldán es realmente un irresponsable, porque las tropas que se le encomendaron, pues las está condenando a una muerte segura. Y Oliveros entonces le dice de muchas maneras, incluso se molesta con ello. Hay una parte donde dice: Roldán, pensad un poco que ellos están muy cerca, Carlos está muy lejos, y si no os habéis dignado a tañer el olifante, si estuviese Carlos aquí no sufriríamos daño. En fin, le dice un montón de cosas. Lo cierto es que, bueno, no sucede nada, Roldán no hace y se desencadena el combate. Antes de ello hay una escena interesantísima también, recuérdese, estamos en la Edad Media, ya hacia la Baja Edad Media, pero el arzobispo, que es una figura importante, Turpin o Turpán, como lo quiera llamar, participa en el combate. De hecho, él lo matan en el combate y él además bendice las tropas y dice lo siguiente: en otra parte está Turpin el arzobispo, aguija su caballo y sube a una ladera. Exhorta a los franceses, un sermón les ha dicho. Mis señores varones, aquí nos dejó Carlos. Por nuestro rey debemos nosotros bien morir. También la cristiandad tenéis que sostener. La batalla tendremos, de eso no tengáis duda, pues ante vuestros ojos tenéis los sarracenos. Decid vuestros pecados, pedid perdón a Dios, tendréis mi absolución y salvaréis el alma. Lograréis, si morís, ser unos santos mártires y alcanzaréis un puesto en el buen paraíso. Desmontan los franceses y se postran en tierra y les da el arzobispo la bendición de Dios. Por penitencia les pone
que vayan al combate. Recuérdense una cosa importante también que era parte del espíritu de los tiempos. Estamos en épocas donde las cruzadas estaban empezando a tener ya una fama continental positiva y negativa y se sabía de esas narrativas, de esos combates con los diversos grupos musulmanes, porque repetimos, aquí no hay una especie de Islam unificado, había diversas dinastías, diversos grupos, en el caso sobre todo del cercano Oriente. Teníamos diversos grupos, en Egipto estaban los fatimidas, es decir, había una cantidad de personas, estoy hablando de la época de las cruzadas, no en el 778, ¿no? Entonces, cuando estas cosas se narraban y se cantaban, como se compiló en el manuscrito de Oxford del siglo XI, uno puede darse cuenta que la situación de las cruzadas estaba vigente y todas estas cosas tenían resonancia para quienes las escuchaban. Seguimos adelante, tratando de que el tiempo no sea benévolo. Dice acá, el canto, estamos en el canto 109. La batalla, entre tanto, se hace encarnizada. Franceses y paganos buenos golpes se dan, los unos que golpean y otros que se defienden. Vierais allí tanta asta rota y ensangrentada, con falones y enseñas que estaban desgarrados, tantos buenos franceses perder su juventud. Ya no verán a madres, ya no verán a esposas, tampoco a los franceses que esperan en los puertos. Carlos está llorando, el rey se desespera, pero ¿de qué les sirve? Su ayuda no tendrán. Mal servicio le ha hecho Canelón aquel día cuando fue a Zaragoza a vender su mesnada. Por ello perderá la vida con los miembros. En el juicio de Aix fue juzgado a la horca. 30 de sus parientes perecieron con él, los cuales de la muerte estaban descuidados. Por cierto, es interesante porque eso está narrado en medio de todo y entonces el autor está pronosticando lo que ya va a suceder. Eso fue realmente lo que pasó luego, pero no es lo que está pasando en ese momento cuando se está dando el combate. Luego, además, si bien Canelón hizo toda esta traición y toda esta desgracia, hay que culpar a Roldán por ser tan irresponsable. Pudiendo llamar a las tropas centrales para que le apoyaran, se puso con una exhibición de valentía que no aplicaba en este caso absolutamente. De manera que sigue la situación. Fíjense ustedes, hay un momento en que Oliveros, en medio del combate, ya viéndose muy superados, se molesta con él y dice así: nuestra batalla es dura. Voy a sonar el cuerno, que lo oiga el rey Carlos. Le responde Oliveros: no es digno de valientes. Cuando yo os lo pedí, amigo, no quisisteis. Si hubiera estado el rey, no tendríamos daño. Los que están con nosotros no deben ser culpados. Os juro por mi barba, si yo volviera a ver a Alda, mi bella hermana, no yaceríais jamás en lecho entre sus brazos. Entonces ya se está molestando, ¿no? Dice: respóndele Roldán, ¿por qué me tenéis ira? Y le dice Oliveros: vos os lo habéis buscado. Valentía prudente no es insensatez, y más vale mesura que locura insensata. Los franceses han muerto por vuestra ligereza, y nunca más a Carlos le podremos servir. Olivero les canta a las 13 a este Roldán, que realmente un irresponsable. Estaba allí por ser supuestamente sobrino del rey. Se dice la leyenda que era su hijo, pero realmente muy poca responsabilidad para hacerse y manejar las tropas de lo que están. Lo cierto es que suena el olifante. Aquí dice que se le estallan las sienes del esfuerzo con que sopló este olifante. La situación continúa. Ya los dejo prácticamente hacia el final del libro. Son muchísimas. Yo marqué algunas estrofas que me parecen importantes. Fíjense ustedes, cuando Carlos al final, sí, Roldán suena el olifante y las tropas se devuelven, pero llegan tarde, ya habían matado a todos. En una superación de 400.000 contra 20.000, pues era obvio. Entonces dice así lo siguiente. Estoy en la estrofa 205. Cuando el emperador buscaba a su sobrino, ha observado en el prado muchas plantas con flores. Rojas son por la sangre de estos nuestros varones. Gran lástima sintió, el llanto se le escapa. Ha llegado a un lugar en el que hay 2 árboles. Los golpes de Roldán reconoció en 3 gradas, y sobre la verde hierba ve yacer al sobrino. Nadie debe extrañarse si Carlos se estremece. Desciende del caballo, va corriendo hacia él, lo toma entre sus brazos, lo reclina en su pecho y sobre él se desmaya. Tan grande es su dolor. Bueno, aquí hay todo un melodrama, como ustedes pueden darse cuenta de todo esto, lo que se está planteando. Lo cierto es que, como les decía, ya una vez resuelta la situación con este Baligán, emir de Babilonia, supuestamente, que es derrotado, porque presentan acá, Carlos se prepara para la batalla contra Baligán, todo esto, personajes ficticios absolutamente todos, y jamás estuvo Carlomagno en esos trances de estar luchando con ningún emir de Babilonia. Lo cierto entonces es que se presenta este juicio
que les decía, toma por caballeros a estos dos sujetos, uno que representa a Ganelón y otro que representa a Carlomagno. Estoy buscando un pedacito, fíjense acá está la parte donde esto sucede. Comprueba Ganelón, estoy en la página 184, ya prácticamente cerrando el texto. Comprueba Ganelón que empieza su proceso. 30 de sus parientes se encuentran junto a él. Entre ellos hay uno al que todos escuchan, se llama Pinabel, de Sorenza el Castillo. Sabe muy bien hablar, decir justas razones y en armas valeroso cuando hay que defenderse. Le dice Ganelón, en vos yo me confío, libradme de la muerte y de toda deshonra. Y le dice Pinabel, pronto estaréis a salvo. Si hubiera algún francés que os condene a la horca donde el emperador nos pusiera de frente con mi espada de acero, yo lo desmentiría. El conde Ganelón se inclina ante sus pies. Y entonces, bueno, esa es la parte de Ganelón. Ahora fíjense ustedes en la parte de Carlomagno. Cuando comprueba a Carlos que todos le han fallado, reclina cuanto puede la cabeza y el rostro y al sentir tal dolor se llama desgraciado. Mas uno de sus hombres se presenta, Terrín de Godofredo, hermano, ese duque argevino. Tiene el cuerpo delgado y ligero y esbelto, sus cabellos son negros y la cara morena. No es de gran estatura ni tampoco es pequeño. Con palabras corteses dice al emperador, gentil señor y rey, no os desoléis así, pues vos sabéis que yo os he servido siempre. Por mis antecesores debo seguir el pleito, por mucho que Roldán dañara a Ganelón, siempre vuestro servicio debió cumplirlo bien. Ganelón es traidor, ya que traición ha hecho, y con respecto a vos es perjuro y aleve. Por eso, este es mi juicio, que muera por la horca, que su cuerpo se exponga a todas las injurias, como todo traidor que comete traición. Si tuviera un pariente que quiera desmentirme con esta espada mía que tengo aquí ceñida, el juicio que yo he dado lo quiero sostener. Responden los franceses, muy bien habéis hablado. Y entonces es interesante esta forma de administración de justicia. Repetimos, no es un juicio, es un duelo que se presenta donde cada una de las partes ha escogido un caballero y así se dirime el pleito, que como les decíamos entonces, Terrín derrota a Pinabel y lo mata. Y entonces con eso queda sentenciado Ganelón. Y aparece muy interesante también la exposición geográfica que da aquí dentro de la corte de Carlomagno. El autor acá, vamos a llamarlo Turoldo, como él mismo se ha afirmado, dice acá en la parte ya final, estoy en la 289, la estrofa 289. Después que han regresado bávaros y alemanes, también los pictavinos, bretones y normandos, sobre todo los otros deciden los franceses que muera Ganelón de manera angustiosa. Hacen traer allí 4 corceles y a ellos es atado por manos y por pies. Son los 4 caballos muy fogosos y raudos y un hombre a cada uno lo lleva hacia un lugar y hacia unas aguas que hay en el medio del campo. Ganelón ha llegado a su gran perdición. Los nervios de su cuerpo le están tirando mucho y sus miembros se van desgarrando del cuerpo. Sobre la verde hierba se esparce la sangre clara. Ya ha muerto Ganelón como traidor probado. Todo aquel que traiciona no es justo que se jacte. Bueno, así termina ya prácticamente hacia el final, como les decía, donde todo esto se produce en unas especies de conversiones al cristianismo, se saluda pues a todo el mundo y así culmina este libro que les he estado presentando hoy. Voy a colocar justamente este libro que se les he estado presentando hoy, El Cantar de Roldán. Es muy interesante, repetimos, no es historia propiamente, hay un punto común entre la historia real y la historia fabulada. ¿Cuál es la batalla de Roncesvalles? Esa batalla sí ocurrió. Si escuchamos bien la crónica de Guinardo, se trataba de unos guerrilleros vascos que asaltaron la parte de atrás del ejército, la retaguardia, y mataron a unas personas allí para robarlas, básicamente, era de lo que se trataba. Si nos escuchamos esta leyenda que se está fraguando acá, sería una traición contra una persona, para lo cual un sujeto, rey de una ciudad, movió una cantidad de tropas, luego vino otro de Babilonia, etcétera, etcétera. Es importante conocer estas cosas porque la Edad Media tuvo varios de este tipo de gestas. Ya hemos hablado de Beowulf, seguramente en algún momento podemos hablar también del Cid Campeador, que es otra de esas muy importantes, más o menos también en épocas relativas al siglo IX, X, XI. Es un placer como siempre estar junto a ustedes si esto de alguna manera le motiva. Venimos con más textos pronto, así que esté pendiente con la campanita, marque lo que ya vendremos acá para discutir otros textos que se están agolpando acá en la mesa y que deben salir pronto. Es siempre desde acá el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.